Muy buenas tardes para todos. Esperemos que todos estén bien. Vamos a dar un poco inicio a nuestra clase, iniciando un poco también la semana, ya con lo que es nuestro tema del día de hoy, que vamos a conocer un poquito también los tipos de formas farmacéuticas que tenemos también dentro de lo que es el fármaco en sí, ¿verdad? Donde vamos a conocer también los diferentes tipos, como por ejemplo los polvos medicinales, los papelillos, las tabletas, los comprimidos, las grajeas, las píldoras, las cápsulas, suspensión para vía oral, las ampollas, los jarabes, las pociones, los melitos, las tisanas, los vinos medicinales, las limonadas, también los inyectables, emulsiones, colirios, gotas nasales, gotas ópticas, colutorios, irrigaciones, enemas, supositorios, óvulos, pomadas, jabones, emplastos y aerosoles. Vamos a ver un poquito también a qué nos referimos cuando hablamos también de estos diferentes tipos de formas farmacéuticas que conocemos. Dentro de ellos tenemos los polvos medicinales o pulveres, que son formas farmacéuticas cuyos componentes están pulverizados y que se presentan dosificados o no. Pueden ser puros, como pueden ser mezclados también con o sin adición de excipientes. Dentro también de estos polvos medicinales podemos tener las ventajas, que es la que facilitan la administración del medicamento. También por su grado de superficie son mejor atacados por el jugo gástrico. Si es una droga que se pulveriza, permite una mayor homogeneización y bastante exacta la dosificación, prestándose igualmente a asociarse o mezclarse con otro medicamento. ¿Cuáles serían las desventajas? La mayor acción del oxígeno del aire, la pérdida de principios volátiles, la absorción de humedad, sal de fruta, se apelmaza en contacto con la humedad también, o sea que se pone también, ¿cómo es que se dice? Una mezcla pastosa ya a través de la absorción de la humedad que deja también de ser el polvo en sí que conocemos dentro de lo que son las desventajas también de estos tipos de polvos. En cuanto a los tipos de polvos medicinales, tenemos los polvos de uso tópico, que son los que están destinados para su uso sobre la piel, sobre las mucosas o sobre las cavidades corporales. Se pueden utilizar también para proteger la piel, para desengrasarla como vehículo para determinados medicamentos. Ejemplo puede ser el polvo cosmético también, que todas las mujeres conocemos y que muchas usamos también. En cuanto al polvo granulados, son preparados sólidos destinados a ser ingeridos, que consisten en granos de forma irregular, pero con un tamaño bastante uniforme. Es una forma farmacéutica cada vez de uso más frecuente, ya que son bien dosificables y se pueden tomar mejor que los polvos. Además, podemos edulcorarlos, hacerlos efervescentes o incluso grajearlos y administrarlos a cucharadas también. Acá podemos visualizar un poquito también estos tipos de polvo, ¿verdad? Dentro de lo que son también sus diferentes presentaciones, que es lo que acabamos de conocer, para luego pasar a lo que son los papelillos, que cuando la cantidad de polvo a administrar en una toma no requiere administración muy exacta, el médico suele prescribir el polvo, que una vez preparado se envasa en un frasco o en una caja de cartón. Pero si el médico desea administrar el polvo en cantidades fijas y sensiblemente iguales para cada toma,
entonces prescribe los polvos para repetir en un número determinado de papelillos, ¿verdad? Que generalmente esta presentación podemos visualizar en estos preparados que se hacen también a través de la forma que finalmente es como un efervescente, ¿verdad? Que sabemos que viene envasado otra vez en unos papeles especiales, ¿verdad? Que por eso su nombre lo llaman papelillos, ¿verdad? Que también puede ser en forma de polvo o puede ser también en forma de granulados. En cuanto a las tabletas, son formas farmacéuticas sólidas formadas por placas o masas regulares de contorno variable, generalmente prismático de poca altura en relación con la base o discoidales y de aproximadamente de 1 gramo de peso, ¿verdad? Que es lo que tiene cada una de las tabletas. La diferencia con las pastillas es que estas poseen más cantidad de goma arábica incluso si no contienen ningún medicamento y se les añade alguna esencia. Tenemos las conocidas, las pastillas de goma, ¿verdad? Que para mí parecer, yo no, particularmente no he visualizado todavía en cómo será su presentación, ¿verdad? Algo nuevo para mí, ¿verdad? Las tabletas se preparan con goma arábica más agua a partes iguales y se les añade agua en proporción que puede ser 1:10. Entonces se le añade el medicamento y se vierte la mezcla en una placa de mármol espolvoreada con almidón. Es un poquito el sistema o el procedimiento que cuando nos vamos al odontólogo o a la odontóloga, ¿verdad? Es cuando está preparando también el material para, ¿cómo es que se llama? Para la pasta dental, ¿verdad? Que nos pudiera poner, ¿verdad? Es que siempre vemos, ¿verdad? Cómo está preparando sobre el mármol. Se alisa y se corta con un sacabocados múltiples y se pone a secar en una estufa a 40 grados, ¿verdad? Existe actualmente también en el mercado otro tipo de tableta de disolución casi instantánea en la saliva o en el agua, ¿verdad? Que sabemos también que tenemos diferentes tabletas también que en forma sublingual también, ¿verdad? Que hace a que pueda también diluirse dentro del procedimiento también que puede hacer o que debe hacer el paciente. En cuanto a los comprimidos, sabemos que son formas farmacéuticas sólidas de forma generalmente cilíndricas, de poca altura obtenida por compresión de sustancias medicamentosas, pulverulentas o granuladas, puras o con algún excipiente. Tienen ventajas también estos diferentes comprimidos, como son dosificación exacta, porque cada comprimido tiene una dosificación y un preparado exacto. La conservación es cómoda y segura. También la facilidad en su envasado y en su transporte también es cómoda, es fácil. La comodidad para su administración también, para que cada paciente pueda también administrar el uso y el consumo de estos comprimidos, se los facilita también. En cuanto a las condiciones o exigencias, acabado exterior deben tener un aspecto uniforme y ser sólidos. Su superficie debe encontrarse intacta y ser lisa. Los comprimidos del mismo tipo no deben diferenciarse unos de otros en forma ni tampoco color. También la constancia de la masa debe ser también uniforme, debe ser resistente a mecánica, verá que puede ser suficiente para que puedan soportar sin daños los inevitables golpes provocados por el envasado, por el transporte, por el almacenamiento. Sabemos también que estos medicamentos siempre también se recibe en cantidades, ¿verdad? Y eso debe hacer también a poder garantizar también la buena conservación de estos medicamentos, principalmente en comprimidos.
La disgregabilidad y solubilidad. La primera consiste en la desunión de las partículas integrantes de un compuesto, que es la disgregabilidad, y la solubilidad, que podemos decir que se refiere a la propiedad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Los comprimidos deben disgregarse entre 5 minutos y 15 minutos según sea de acción rápida o de acción más lenta. ¿Verdad? Ya dependerá también del componente que hace a una y otra acción que pudieran tener estos comprimidos. Y generalmente viene una presentación de esta naturaleza, que generalmente lo llamamos también en forma de blister, ¿verdad? Porque son comprimidos individuales y que vienen en una tira, en una tableta o en un blister, que también se los conoce con esos nombres. En cuanto al otro tipo de medicamentos, son las grajeas, que no son propiamente formas farmacéuticas, sino una modificación ya de los comprimidos. El grajeado consiste en recubrir el comprimido de una capa de azúcar y abrillantarlo e incluso colorearlo. Sabemos que las grajeas generalmente luego vienen en colorcito. Todas las grajeas constan, por tanto, por lo menos de dos partes: el núcleo y la envoltura. El núcleo contiene en la mayor parte de los casos el principio activo, mientras que la envoltura está compuesta de sustancias indiferentes. Sin embargo, es también posible recubrir un pequeño núcleo indiferente con una envoltura que contenga un principio activo. En los últimos años se han impuesto un tercer grupo que puede contener el principio activo tanto en el núcleo como también en la envoltura. El grajeado se utiliza principalmente por distintos motivos. Una de ellas es el motivos psicológicos y estéticos, que hay pacientes que le dan mucha importancia al exterior de los fármacos. No es lo tanto al comprimido como lo que es lo valedero, ¿verdad? Sino que es más bien al estético en sí. Tenemos los motivos mecánicos. Esta forma farmacéutica pasa sin esfuerzo la cavidad bucal y la faringea. La protección de los fármacos incorporados de los agentes exteriores. Un ratito. ¿Ven la presentación? Porque tuve un corte de internet yo. ¿Sí me puede confirmar? ¿Alguien me puede confirmar si aparece la presentación? Sí, profe, aparece. Genial. Continuamos entonces. En cuanto a la protección de los fármacos incorporados de los agentes exteriores, decíamos que la envoltura protege de la luz, del aire, de la humedad, al medicamento también. Los motivos terapéuticos se realizan grajea con cubierta de protección entérica. Estas resisten la disgregación estomacal, haciendo solo en el intestino, ¿verdad? Es lo que conocemos también muchas veces como el protector gástrico. También tenemos, esto es un poquito su presentación también, que como ya decíamos, las grajeas siempre viene también con un toque de colorcito. En cuanto a las píldoras, son formas farmacéuticas esféricas que se obtienen con una masa plástica cuyo peso no es mayor a 0,30 gramos, que se administran por vía bucal, deglutiéndolas enteras. También tenemos en cuenta su forma, que facilita la deglución y tiene la ventaja de disimular sabores y olores desagradables. Pueden recubrirse con ciertas cubiertas que, disolviéndose solo en el intestino, evitan un ataque por los jugos gástricos. El jugo gástrico puede alterar también el medicamento.
Las cubiertas más corrientes son el dorado y plateado, que no se usan actualmente, el gelatinado, que viene a ser como la gelatina, el queratinado, que es la queratina, el parafinado, que es la parafina, con manteca de cacao. La dosificación y el reparto son casi perfectos y no se requieren aparatos complicados para su elaboración. Y ahí vemos también un poquito la forma de presentación de estas píldoras. En cuanto a las cápsulas, representan una moderna forma farmacéutica que sirve para la administración de medicamentos en polvo y también líquidos. Según el material de la vaina tendremos las cápsulas de oblea o sellos, que es una forma farmacéutica que consiste en encerrar el producto medicamentoso en forma de polvo en unas cajitas de oblea. Esta forma farmacéutica evita también el mal sabor de alguna sustancia y permite una deglución facial. Qué fácil, perdón. Puede ser cierre seco, las cajitas penetran unas en otras, pueden ser el cierre húmedo, las cajitas al oponerse la una a la otra previamente humedecidos los bordes con agua quedan pegados. Las cápsulas de gelatina formadas por pequeños cilindros o esferas huecas de gelatina destinadas a facilitar la dosificación e ingestión de medicamentos líquidos. Si las cápsulas tienen que contener pequeñas cantidades de medicamentos, suelen ser esféricas y se llaman las perlas, que también muchos conocemos como viene también en diferentes presentaciones, ¿verdad? A lo que conocemos también como perlas. En cuanto a la suspensión para vía oral, las suspensiones son medicamentos líquidos de consistencia más o menos viscosa, conteniendo drogas hidrosolubles en dispersión normalmente gracias a un agente suspensor que cuando sedimentan son fácilmente susceptibles por agitación. En la fórmula de una suspensión se han de considerar las sustancias medicinales, los agentes suspensores o estabilizadores suelen usarse, gomas, el vehículo suele ser el alcohol y la glicerina. Actualmente se utilizan mucho las suspensiones orales de antibióticos, sulfamidas, etcétera, como para ser administrado por sobre todo a los niños. Suelen presentarse en unos frascos que contienen el medicamento en polvo. En ellos hay una marca para indicar la cantidad de agua a añadir, ¿verdad? Que generalmente son los antibióticos tanto para niños como también para jóvenes y adultos, ¿verdad? Y como bien lo dice, tiene también ya luego la medida hasta dónde está el producto en sí y hasta dónde hay que llenar de agua para disolver eso y suministrar como medicamento. Inclusive hay medicamentos de suspensión para vía oral, ¿verdad? Que se preparan con agua natural, ¿verdad? Con agua mineral o agua de la canilla también muchos, ¿verdad? Dependerá ya de la persona que va a suministrar esto. Y otros también que tiene que ser con agua hervida, ¿verdad? Con agua tibia para poder disolver y para poder preparar también esto. En cuanto a las ampollas, son tubos de cristal de pared delgada destinados a contener y conservar un medicamento líquido o en polvo. Se destinan preferentemente para conservar soluciones inyectables, aunque también pueden utilizarse para medicamentos por vía oral. Antes del envasado de líquidos en las ampollas, es necesario comprobar las buenas cualidades del vidrio de esta, que deben ser de vidrio incoloro, reservándolas de color topacio para casos en que la luz pueda alterar la solución inyectable. Siempre vemos que son como en frascos transparentes, que hace también al envasado de estos medicamentos en su forma de ampollas. Existen también
ampollas de 2 cuerpos para sustancia cuya solución ha de prepararse en el momento de ser administrada. En uno de los cuerpos va el producto líquido y en el otro va el sólido, o sea que el polvito en sí. El líquido es el disolvente y es el primero que se abre y después la ampolla donde está el medicamento, o sea, donde está el polvo en sí y se proyecta sobre ella el líquido. Se agita para que se realice la solución y luego se utiliza como una ampolla cualquiera, ¿verdad? Es lo que hace rato o recién mencionábamos, que en algunos casos también en la indicación te dice que hay que disolver con agua natural o con agua un poquito caliente, ¿verdad? Para poder disolver con mayor precisión, ¿verdad? Y acá podemos visualizar las diferentes ampollas también, cómo viene suministrado el polvo en sí. Tenemos también el solvente, el líquido en sí que vamos a también suministrar en el frasco donde están los polvos para poder disolver y mezclar también esto. Como bien lo dice acá, además de las ampollas, se emplean modernamente los viales para dosis múltiples. Son unos pequeños frascos con tapón de goma aprisionado con una arandela o un capuchón metálico, como lo llaman. Levantando un pequeño disco del capuchón, se queda al descubierto el tapón, que previamente limpio con alcohol, se pincha con una aguja de inyectar y se aspira la cantidad de líquido desechado, ¿verdad? El orificio que hizo la aguja queda obsturada por la elasticidad de la goma, ¿verdad? Entonces, vemos también el procedimiento, cómo también se va presentando en estos diferentes frascos o tipos de frascos también para poder ir suministrando también el preparado. Otro tipo de ampollas son las ampollas bebibles, que tienen la ventaja de una mayor conservación. Por tanto, en esta forma de administración se dan líquidos fácilmente alterables que provienen de extracto de órganos o vitamina, ¿verdad? Que generalmente son ampollas bebibles, que es lo que más conocemos como el totema. También es uno de los medicamentos que más es conocido dentro de este tipo de presentación de medicamentos, como lo que es las ampollas bebibles. Tenemos también los jarabes, que son formas farmacéuticas líquidas que contienen azúcar en solución muy concentrada. El azúcar que contienen generalmente es sacarosa, ¿verdad? Hay también otros jarabes que hoy por hoy también ya vienen sin azúcares, ¿verdad? Principalmente para aquellos pacientes que tienen problema de diabetes y donde no es lo recomendable consumir los jarabes con azúcar. Los tipos son los jarabes simples. Con este nombre se conocen la disolución en frío de 64 partes de azúcar en 36 partes de agua destilada. Los jarabes medicinales, partiendo del jarabe simple, se pueden preparar otros sin más que añadir a aquel la sustancia medicamentosa disuelta en agua o disuelta en agua. También podemos decir que dentro de lo que es también la conservación, los jarabes deben conservarse en lugares frescos, ya que a temperaturas templadas aparecen fermentaciones y en las muy frías provocan precipitaciones también. O sea que el ambiente donde deben estar almacenados estos jarabes también tiene que ser un ambiente de clima favorable, ¿verdad? Que ya el profesional del área va a poder también diferenciar ese ambiente para el almacenamiento de estos tipos de medicamentos. Por lo tanto, los jarabes deben situarse en lugares frescos y no iluminados. Conservar
en lugares que tenga que también tener un poquito lo que es conservarlos en frascos pequeños para que podamos también, una vez abiertos, se puedan también volver a seguir utilizando estos jarabes, ¿verdad? Porque también dentro de lo que es la dosificación que se pueda dar para cada tratamiento también, es importante que se utilice de una vez si es que es posible, ¿verdad? Justamente para resguardar la garantía de la medicación dentro de lo que es también el almacenamiento de estos mismos. Y acá también dentro de lo que es la presentación de los diferentes líquidos que pueden tener los jarabes, también existen los colores, existen los gustos también que pudieran tener. Como decíamos hace rato, ¿verdad? Depende mucho también de los jarabes que son para suministrado en pacientes que tienen diabetes y en pacientes que no tienen diabetes. En cuanto a las pociones, son formas farmacéuticas de administración de medicamentos líquidos por vía oral, edulcorados y con una elevada concentración de principios activos. A diferencia de los jarabes, tienen una vida más limitada y por eso se recomienda el envasado en muy pequeñas cantidades. Como recién decía, ¿verdad? Es interesante que esa porción de ese medicamento en sí sea ya lo que va a ser suministrado solo en ese tratamiento. Ahora sabemos, por ejemplo, que cuando vamos a consumir también algunos antibióticos, sabemos que mínimamente se debe suministrar 7 días, ¿verdad? De esa medicación. Entonces también lo ideal es que dentro de los 7 días ya se pueda consumir todo ese medicamento y no esperar un tiempo y que te vuelva otra vez el cuadro o la enfermedad en sí y volver a utilizar otra vez lo que había quedado. En cuanto a los medicamentos de los melitos, son jarabes en los que el azúcar ha sido sustituido con miel. Sabemos también que hay muchos medicamentos como sustituto es la miel también, ¿verdad? Y que decíamos en cuanto a los melitos, ¿verdad? Que son también suministrados dentro de lo que es también la sustitución con el miel. También tenemos las tisanas, que son formas farmacéuticas líquidas de administración oral con una bajísima concentración en principios activos, por tanto se administra en grandes cantidades también, ¿verdad? Ya va a depender también de su forma farmacéutica líquida para poder también suministrar estos tipos de medicamentos, como los vinos medicinales, que son disoluciones de medicamentos en vino, también cierto preparado que se utiliza también para cierta medicación. Las limonadas, las formas líquidas ácidas, que son formas líquidas para acción del ácido diluido sobre drogas convenientemente diluidas, como por ejemplo la limonada láctica, ¿verdad? Que también es suministrada para algunos diferentes tipos de tratamiento. Pasamos a lo que son los inyectables. Esta forma farmacéutica se practica introduciendo la solución del medicamento en tejidos hipodérmicos, en los musculares, en el torrente circulatorio y en otros lugares del organismo mediante agujas huecas unidas en una jeringuilla que contiene el líquido y que sale mediante presión en el émbolo. Según el lugar donde se practican las inyecciones se llamarán hipodérmica, intramuscular, intravenosa o endovenosa, intrarraquídea. Las ventajas de esta forma son perfecta dosificación, acción rápida y absorción completa,
la posibilidad de administrar algunos medicamentos ineficaces por otra vía, inconvenientes que pudiéramos tener también, como la mayor posibilidad de accidentes, infecciones. Los principios activos deben ser solubles en algún líquido que sea inyectado, y las más utilizadas son el agua bidestilada, el aceite de oliva, ¿verdad? Que también tengo inconveniente con el internet, que una baja señal que va y viene. Por suerte, ustedes siguen todavía prendidos a la clase. Este es un poquito también la presentación de este medicamento, que es, como estábamos hablando, de la parte de los inyectables. Y tenemos también, como bien lo dice acá, ¿verdad? Para vía intravenosa, intramuscular o subcutánea, ¿verdad? Y es un poquito la presentación también de este tipo de medicamentos. En cuanto a las emulsiones, si se interpone una sustancia líquida o sólida en un líquido como resultado, tenemos otro líquido completamente transparente, consiguiendo de esta forma una solución. Si se interponen partículas de mayor tamaño que pueden ser observadas a simple vista, obtendremos también una suspensión. Y si el cuerpo que se interpone no es sólido, sino líquido, se obtiene también una emulsión. En cuanto a los colirios, son formas farmacéuticas para ser administradas en la conjuntiva ocular. Pueden ser líquidos acuosos u oleosos. Estas soluciones se administran a gotas o por bañeras oculares. Deben reunir las siguientes condiciones. Una de ellas es que sean líquidos transparentes, que el agua para su preparación sea la bidestilada, que sean isotónicos con las lágrimas para que sean bien tolerados por la conjuntiva, que sean los más neutros posibles, que en los oleosos se emplee aceite de oliva neutro y estéril, que se envase en frascos cuentagotas y que el líquido sea estéril. Recordemos también que es un medicamento que puede dejar de ser interesante e importante. Todos los medicamentos con sus diferentes presentaciones son también muy importantes, porque tiene también la misma ventaja de lo que pudieran tener los otros tipos de medicamentos o los otros tipos de presentaciones, donde es también sanar cualquier tipo de enfermedad que pudiéramos tener. En cuanto a las gotas nasales, son formas farmacéuticas para ser aplicadas a nivel nasal. Si son mal aplicadas, pueden convertirse en dañinas, por supuesto, ¿verdad? La mucosa nasal forma parte del organismo, un mecanismo de defensa contra agentes externos. Este mecanismo se lleva a cabo a través de la viscosidad del moco y a través del movimiento ciliar producido por unos filamentos situados en las células del epitelio nasal.